Y vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, aquí está. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Bien? Bien, bien, Bueno, con mucho trabajo. Es un fin de año que no nos da tregua. Bien. ¿Ha tenido la posibilidad de alguna escapadita, como se dice habitualmente? No. Usted sí, lo que pasa es que venimos de un fin de semana largo. Bueno, pero hay mucha gente vio que al no encontrar hospedaje el fin de semana largo, por ahí aprovecha el siguiente. Puede ser. Sí, bueno, sí. pero ahí ya tenés que beneficiarte mucho, porque no tenés que trabajar el sábado, por ejemplo. No, claro. Si Sí, no, el sábado. te hace que un poquito más complicado. El sábado hay algunos que se pueden tomar el viernes, el lunes, vio que... Claro. Hay algunos que tienen suerte. Sí, y yo creo que va a haber mucho turismo de escapadita. Sí, por eso. Sí. Me parece que va a ser mucho así. Creo que va a ser así. Porque los altos costos también complican. Y sí. ¿Qué nos trajo para hoy, Pablo? Bueno, hoy vinimos a hablar de empleo porque se dieron a conocer algunos datos que pueden ser alentadores. Sí. Decimos pueden ser porque es el primer mensaje, hay que ver si esto se ratifica, después de lo que son meses. Pero es bueno que llegue, muy Pablo. Es bueno que llegue, es cierto. Es bueno que llegue. Hay que tomarlo con cautela, es lo que vos decís, es el primer número, hay que ver cómo se desarrolla. Pero siempre es bueno que llegue, después vemos. Sí, hay que saber si esto es que ya tocamos fondo y empezamos a rebotar, o bien es una excepción a la regla, porque venimos de meses muy malos en materia de empleo, con caída en los puestos formales, pero sobre todo en los puestos informales, donde la pandemia ha sido devastadora, ¿no? Son indicadores que siempre llegan después, que fueron los que terminaron buscando alguna alternativa atrás del IFE, pero que evidentemente no es suficiente. Y ojalá que se equivoquen, pero todos lo que hemos hablado, los especialistas en estos temas laborales, dicen es mucho más rápido la pérdida que la recuperación. Sí, claro. Después hay algunos que tienen una posibilidad de recuperación más rápida, como la construcción, por ejemplo, pero hay algunos otros que es más difícil esa reincorporación a la vida laboral. Absolutamente. Ha ocurrido, la pérdida de empleos formales ha ocurrido en todo el mundo. Sí. ¿No? Sea el primer mundo o el mundo desarrollado, todos perdieron en medio de la pandemia. Pero en economías más informales, como la que tiene Argentina y en general Latinoamérica, el impacto se da en ese 40% que no forma parte de la dependencia de una empresa. Y que no tiene ninguna contención, Pablo, porque no estaban ni siquiera registrados. Bueno, allí ha sido devastadora la realidad en medio de la pandemia. Pero si te parece, lo vemos en datos, en informe. Dale, Pablo. Vamos a hacer un repaso de este informe elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, que determinó que el empleo privado registrado, el formal, el empleo en blanco, creció un 0,1% en septiembre, es decir, dejó de caer. Que este era un dato muy importante porque desde el comienzo de la pandemia había sido muy conflictiva la realidad, había caído, se había en realidad desmoronado el empleo informal, pero el empleo privado, tanto público como en blanco, público o privado, había caído. Bueno, aquí se registra la primera suba, un 0,1% durante el mes de septiembre. En el mismo mes, si bien aún en bajos niveles históricos, se observó una variación positiva del 0,3% de la población trabajadora asalariada, lo que representa la incorporación de 32.000 personas al trabajo declarado. Hay 32.000 trabajadores más en blanco en la Argentina. El empleo registrado dejó de caer estrepitosamente, lo que estas cifras indican que es que en septiembre se estaría dando por primera vez una revisión de esa caída, aunque siga habiendo 180.000 trabajadores menos que tienen un empleo registrado respecto de lo que había en febrero. Es decir, que hay una recuperación, pero es muy lenta. Este es otro dato, ¿no? Dejamos de caer, pero la recuperación es muy lenta, ¿no? En relación a lo que se perdió, sobre todo en febrero. Si bien en abril la actividad económica estaba 26% abajo en relación con febrero del 2020, en septiembre continuaba aún en un 7% por debajo de los niveles de pandemia. Es decir, se están recuperando, pero no al ritmo que se esperaba, sobre todo cuando se reactivó la actividad económica. Hay casi 4 millones de personas que el año pasado tenían un empleo y dejaron de tenerlo este año a mediados de 2020. ¿Por qué? Porque decimos 4 millones de personas. Bueno, porque eran las que realizaban changas, las que tenían un trabajo informal, las que dependían de la construcción, muchos empleos que no tenían esa formalización
o por lo menos esa formalización permanente, muchos monotributistas Claro. que no tuvieron esa actividad durante todos esos meses. Bueno, ahí estamos hablando de casi 4 millones de personas que quedaron inmersas en esa realidad. Esto se relaciona con la situación inicial que tenía el mercado laboral en nuestro país cuando empezó la pandemia, con mucha precarización, empleos inestables, de baja calidad y no protegidos por las leyes laborales. Cuando nosotros sumamos esos 4 ejes, nos encontramos que naturalmente, cuando se cerraron las actividades, cuando se acercaron las actividades, esos empleos se perdían. Claro, cuando hablamos de leyes laborales, Pablo, hablamos también, por ejemplo, del seguro de desempleo, que no están presentes, toda esa circunstancia o ese tejido social, el cual es en el primer mundo, por ejemplo, es una posibilidad de contención. Aquí no están. No, claro, de hecho cuando planteamos el IFE, esas 10 millones de personas, 9 millones de personas que se sumaron, eran personas que no estaban registradas para el Estado no las tenía en cuenta, porque no recibían un plan social, es decir, tenían una autonomía, pero al mismo tiempo no formaban parte del circuito formal. Claro. Entonces tenías ahí unas 10 millones de personas en situación absolutamente inestable. Llegó la cobertura a través del IFE, que fue una cobertura muy importante, que dio contención, pero al mismo tiempo fueron personas que se quedaron sin trabajo. Exactamente. Que no tuvieron una respuesta porque, bueno, estaban en el marco de esa inestabilidad. Vamos a ver la próxima trama. De esas casi 4 millones de personas de las que hablábamos, Mariano, que perdieron su fuente de trabajo, el 86% tenían un empleo informal o independiente, en trabajos precarios o inestables. Dato que da cuenta de cuál fue el sector más afectado del mercado laboral en la Argentina durante la pandemia. El empleo privado registrado, lo decíamos, creció el 0,1%. Este informe fue elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo. Bueno, una buena noticia, Mariano, que habrá que ver cómo se consolida en el tiempo. Exactamente. Primero si se consolida, habrá que ver también de qué manera. Si va a ser, apenas tuvimos un crecimiento, porque es el primer paso, y después comienza a tomar más vértigo, o si vamos a estar subiendo así pasitos a cuentagotas, lo que tampoco va a significar un cambio abrupto en el corto plazo, ¿no? Hay dos buenas noticias. Uno, que vos lo marcabas allí en el informe, cómo se detuvo la pérdida del empleo, que fue abrupta. Pero claro, ese se detuvo. Y después este crecimiento que, como bien decís, habrá que ver, ¿no? Cuál es el futuro, cómo marca de aquí hacia adelante. Ojalá que sea con una pronta recuperación para todos. Bueno, por ahora es exiguo, es bajo, pero dejamos de caer y ese es el dato sustancial. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, que tengan una linda jornada. Hasta luego. Chau, chau.